Este video es muy especial por la magnitud de los hechos, del tema, de los personajes y porque en realidad vivimos en un mundo donde todo puede pasar. Inclusive tú o yo, en estos momentos, podríamos estar sufriendo de algo y aún no lo sabemos. Y si bien ya entendemos cómo es la ley de la vida, hay situaciones que suceden durante nuestro ciclo, que nos hacen vivir con miedo, pero a su vez nos hacen más fuertes en esa cruda batalla hasta derrotar por completo a ese nefasto sentimiento. Paco Villa es uno de los narradores de fútbol más icónicos en los últimos tiempos en México. Un tipo que desde que entendió el fútbol como un modo de vida, emprendió ese largo viaje para construir una realidad en ese sueño que desde joven imaginó. Sin embargo, como lo dije anteriormente, no sabemos lo que nos deparará la vida, y muchas veces los infiernos se viven en este mundo terrenal. No es un secreto que Paco está atravesando por una situación muy complicada, sin embargo, alrededor de todo esto hay mucha polémica, debido a su estado, cosa que a muchos fanáticos del fútbol preocupa porque así como tú o yo, también podríamos estar en sus zapatos sin saberlo. Sin embargo, Paco Villa ha mostrado mucha valentía. Ha sido un guerrero muy férreo, quien se aferra a esa delgada línea entre la vida y el adiós. Pero lejos de eso, muy en el fondo, y no viéndolo como una figura pública, podemos decir que hasta ahora nos ha dejado un bonito recuerdo en los micrófonos del relato del fútbol. No obstante, y desgraciadamente, algunos entes asquerosos e impresentables han ocupado esta pena no solo para burlarse, sino para sacar raja de su frustración, como Javier Alacrán, quien por querer defenderle ha dejado una estela rancia de lo que es como persona. Es preciso poner mucha atención, porque este tema nos debe llevar a una reflexión profunda de lo que somos como sociedad, hacia dónde vamos, qué es lo que normalizamos, pues como dice la frase, como juzgas, en algún momento también serás juzgado. Es por eso que hoy te presento el lamentable caso de Paco Villa, el narrador de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Paco Villa es un relator de fútbol oriundo del estado de Colima y que lleva más de 25 años en los medios de comunicación, especialmente en Televisa. Paco siempre se casó con esa televisora, era su sueño y al final lo consiguió. De hecho, eso tiene mucho que ver con su historia de amor, con la cual muchos al saberla lo criticaron aunque no había ninguna razón para hacerlo. Paco se había hecho novio de su hermanastra, que no es consanguínea, el mismo día que le dieron el primer llamado para relatar en Televisa. En esa entrevista explicó que su padre se había divorciado de su madre y este se juntó con otra mujer, la cual ya tenía hijos e hijas, y una de ellas es su actual esposa, Ethel Tame. De hecho, su historia de amor relata precisamente el miedo al qué dirán, pues justo cuando le habían dado la noticia de que se estrenaría como narrador en Televisa, su hoy esposa le dio el sí en su relación, siendo uno de los momentos más mágicos de su vida. Textual, Paco dijo lo siguiente: Ethel me dice que sí al día siguiente, porque fue un nos vemos mañana, porque yo ya me tenía que ir, tenía que llegar a Televisa, fue muy rápido todo. Nos quedamos de ver al día siguiente a tomar un café. Nos vamos a tomar el café y ahí quedamos en que íbamos a ser novios. Como cualquier persona, Paco vivía su historia de amor y a su vez la vida lo gratificaba con empleo y quizá con un gran porvenir. Como cualquiera que esté viendo este video, seguro tú que estás del otro lado, estás o has vivido una historia similar donde la vida te acomoda todo para que seas feliz. A todos nos ha pasado esa etapa donde todo es color de rosa. Desde ahí, su carrera empezó a crecer como la espuma, pues se perfilaba como uno de los relatores emergentes y con futuro, con gran calidad en la empresa. Relató partidos en la ya desgastada Sky Sports, narró Premier League, Liga Española, y al pasar el tiempo empezó a crecer profesionalmente en los relatos semanales de la Liga MX.
hasta llegar a ser uno de los narradores estelares de la extinta Televisa Deportes, que presidía el impresentable de Javier Alacrán. Pero bueno, de este sujeto hablaremos más adelante. Paco empezó a crecer profesionalmente. Era un buen relator, con feeling excepcional, un ritmo muy interesante, buen conocimiento. Vaya, no por nada en su momento fue el estelar de la empresa donde su fama creció como la espuma en el mundo del fanático del fútbol en México. De hecho, de 2008 a 2014, justo en el Mundial de Brasil, fue el director editorial de Televisa Deportes Digital, responsable de la página web, de las primeras aplicaciones de Televisa Deportes y el responsable de las redes de la empresa como Twitter y Facebook, además de ser el autor del contenido digital de los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, precisamente en ese 2014, Paco Villa tendría un conflicto en Televisa. Javier Alacrán prefería darle el micrófono estelar a su proyecto basura de Andrés Vaca y el Pollo Ortiz, para supuestamente destronar en los ratings a Martinoli García en los Juegos del Tri. No obstante, a Paco ya le habían prometido de alguna manera ser el narrador estelar de la selección en esa justa mundialista, cosa que no pasó. El proyecto de Vaca y Pollo fue algo sin pies ni cabeza. Lanzaron a dos narradores amateurs sin experiencia, además de malos. Por eso Televisa Deportes perdería en ratings contra los aztecos. Sería el principio del fin de esa rama deportiva de la gran ramera de la comunicación, donde vendría prácticamente una hecatombe de desempleo. Después de eso, Paco se mudaría a la extinta TDN, donde sería director editorial en 2016. Ese movimiento fue prácticamente relegarlo a un puesto más bajo en un canal secundario. Ahí es donde Paco estuvo a punto de renunciar, porque ya no había crecimiento profesional, y a Javier Alacrán ya lo habían corrido de Televisa por marrullero. Y los cambios empezaron a darse en ambos canales. Televisa Deportes no tardaba en morir, y TDN también. Justamente en 2019, cuando llegó la fusión con Univisión. Pero antes de eso, Paco ya estaba a punto de mandar todo a la fregada. De hecho, en una entrevista dijo que ya estaba hasta la madre y planeaba salirse de la empresa. Algo que no fue así, debido a que en la fusión le llenarían de ciertos privilegios, además de darle su lugar, mismo que más adelante le cobrarían con una factura un tanto costosa. Después de la fusión de la gran ramera de la comunicación Televisa con Univisión Deportes, hay que decirlo, el proyecto Televisa Deportes falló por muchas cosas: mala administración de contenidos, malos narradores y copias baratas de Martinoli y García, como Andrés Vaca y el Pollo Ortiz, la cosificación de las mujeres como de carnes para atraer más público masculino, pleitos internos con el Alacrán Alarcón y mucha grilla debido a las derrotas constantes con los de la Jusco. Además de pleitos internos con varios talentos como precisamente con Paco y Jorge Pietrasanta, quien siempre ha dicho que el proyecto de la renovación del Narradores fue un fracaso. Todo eso hizo que el cara de Cuyo Azcárraga moviera sus piezas en el ajedrez. La fusión con los gringos le inyectaría mucho dinero y en 2017 protegieron a varios talentos de Televisa como el Perro Bermudas y Paco Villa para que pudieran renovarse. Y a partir de ahí fue como Paco vivió sus mejores momentos como relator. De alguna manera se le hizo justicia y en 2018 lo llevaron como narrador estelar al Mundial, lo que fue el final de Televisa Deportes. Pero aún, con todo eso, tampoco pudieron derrotar a Martinoli y Luis García. Pero lo que no sabría es que de alguna manera lo utilizarían para encaminar a Andrés Vaca como el nuevo narrador estelar en Televisa. La trayectoria de Paco Villa, de 2019 a 2022, de alguna manera estuvo llena de altibajos. Nunca pudieron derrotar a los aztecos en ratings de juegos de la selección, ya como TUDN, y eso molestaba mucho a los jefes porque aún no les salía la jugada, hasta que empezaron a sumar todos los ratings de sus plataformas como TUDN, Canal 5 y su basura de ViX. De esos temas ya hemos hablado en el canal. Incluso ahora, en 2024, los televisos y los aztecos están planeando buscar nuevas plataformas que les midan los ratings, porque según ellos, la encuestadora Nielsen Ibope ya se ha vuelto obsoleta. Pero Paco siempre fue un empleado disciplinado,
Cuando fue la fusión, le fue muy bien monetariamente hablando. Incluso tuvo la oportunidad de emigrar a Miami, a donde actualmente reside. Durante ese tiempo se conservó como uno de los narradores más importantes de Televisa, hasta que llegó el año mundialista, el 2022. Ahí empezaron a salir las uñas de su empresa, pues ese año empezaría mal y terminaría muy mal. De hecho, Paco fue parte de aquellos talentos regañados a inicios del 2022, donde se demostró que en Televisa no se puede hablar de ciertas cosas. El tema fue que América venía de una mala temporada en el Apertura 2021, porque a pesar de ser líderes generales, los echaron de la liguilla. Y luego, para colmo, el equipo no había tenido buenas contrataciones para el Clausura 2022. Cosa que tanto Paco Villa, Jesús Bracamontes y el Perro Bermúdez criticaron. Ellos estaban en un programa de debate llamado Línea de Cuatro, donde señalaron fuertemente la gestión de Santiago Baños y el mal accionar del equipo. Ese pequeño detalle les costó la exhibida de su vida y evidenciar que en Televisa no se puede criticar al equipo de casa. En ese programa, básicamente culparon a la directiva por no querer gastar y por no cumplir con buenas contrataciones para el torneo, pues habían perdido su partido ante el Atlas jugando muy mal al fútbol. El Perro dijo textual: o no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro. Por lo que Villa secundó y criticó al presidente del club, Santiago Baños, diciendo lo siguiente: no funciona Baños. Luego Bracamontes dijo: aparte, la responsabilidad es de Solari y después de Baños. Ese es el orden de responsabilidad. Si no resuelven nada, el problema son los dos. Esos comentarios los lapidó y horas más tarde la televisora hizo que los tres pidieran una disculpa pública, con la letanía que ve en pantalla, donde el mensaje lapidario fue el siguiente: ofrezco una sincera disculpa al Club América, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas el día de ayer. Eso hizo que tanto Paco Villa como el Perro y Bracamontes quedaran en ridículo ante sus audiencias, evidenciando así la censura específica que recibieron desde el más arriba. Y ahí es donde Paco empezaba a ver que no todo era miel sobre hojuelas, que no había tanta libertad de expresión, y entendió que quien no se alinea a la línea editorial o de opinión simplemente pasará a hacer el ridículo o a tener sus días contados en la empresa. Desde allí, la crítica generalizada hacia el relator lo puso en jaque. Pues pregunto, ¿cómo se atrevería Paco a criticar a otro equipo si se sabía que había un bozal de por medio con el equipo de casa, el América? Ahí prácticamente le jugaron una mala pasada a los tres comentaristas. Prácticamente desde ahí Televisa sepultó sus carreras si hablamos de la cuestión credibilidad. Sin embargo, era año mundialista y si querían conservar su empleo había que estar bien con los jefes. En pocas palabras, había que ser dóciles. Pero ojo, que a todos los pusieron en una encrucijada. O era la dignidad o sosegarse. Según los rumores, Paco fue el único que levantó la voz. Habían aplastado su dignidad. Y por los pasillos de la Gran Ramera se decía que había puesto su renuncia en la mesa, que no iba a permitir que le censuraran de esa manera. Según el Fantasma Suárez, el presidente de contenidos de TUDN, Oleg Lowenstein, fue el que giró la orden de que estos empleados se disculparan porque Santiago Baños se había molestado. De hecho, el presidente de la América evidenció en un comentario en redes que cómo era posible que en su casa los criticaran. Oleg les habría mandado el comentario en un grupo de WhatsApp y así textual, como se los escribieron, tenían que publicarlo en sus redes. Según los rumores, Villa ya no seguiría en TUDN después del Mundial, que supuestamente había tomado la decisión de que terminaría con sus relaciones en la empresa, pues al finalizar la competencia, su contrato a su vez terminaría y ya no renovaría. No obstante, Villa ya no se sintió tan a gusto dentro de allí, a tal grado que, según su postura, sería irrevocable. Sin embargo, la vida le tendría guardada una mala pasada, la cual es quizá la batalla más grande de su vida. De pronto, justo en el Mundial de Qatar,
Después del partido ante Polonia, Paco Villa dejaría las filas de TUDN. Mucha gente creyó que había sido por su altercado a inicios de año con el tema de la censura. Allí no se supo mucho de él y fueron el Perro Bermúdez y Raúl Pérez quienes terminaron siendo los estelares en los juegos de la selección ante Argentina y Arabia Saudita. Nadie supo de Paco hasta que en el 2023 reapareció con un semblante demacrado por lo sucedido, donde explicó que había abandonado el Mundial de Medio Oriente por una noticia que recibió tras unos estudios médicos. Le habían detectado el mal del cangrejo, muy agresivo. No dijo cuál, pero al dar ese calificativo, hay varios que podrían ser, pero el más complejo y el que es sumamente fuerte es el de páncreas. Paco Villa había recibido la peor noticia de su vida, pero que lo pondría en una batalla que pareciera interminable. Él sabía que tenía que ser fuerte mental y espiritualmente. Cuando salió a cuadro y reapareció ante las cámaras de Televisa, el relator se le veía obviamente acabado por el tema de los baños químicos, pues en ese momento ya llevaba 10. Villa aún así se reincorporó a las transmisiones como todo un profesional y sabiendo que el estar laborando en lo que más ama le daba fuerza necesaria para luchar contra su mal. De hecho, fue en la transmisión del partido entre el San Luis y el América en el Clausura 2023. Ahí convivió con sus compañeros y explicó por lo que tuvo que pasar. Paco estaba mostrando buena respuesta a las terapias a tal grado que le permitía de alguna manera estar de pie y colaborar con sus comentarios en la mesa de analistas. Necesitaba mantener su mente ocupada en otras cosas. Aún así, la gente que es fan de ese programa siempre se mostró preocupada por el comentarista y relator. Al paso del tiempo, para nada era un secreto que Villa seguiría de alguna manera hasta donde se pudiera, con el mal avanzando y con las terapias cada vez más dolorosas y complicadas. Aún así, a pesar de la complejidad, siempre mostró buena cara al problema. De hecho, cuando reveló detalles de esto, dijo lo siguiente: estoy entre la 10ª y la 11ª ronda de tratamiento con químicos. Me colocan 3 químicos, 2 el día del tratamiento que duran aproximadamente 4 horas. Y me llevo un tercer químico a casa que dura 46 horas y más. Como usted observa, esta es una de las peores batallas que cualquier ser humano puede pelear. Y realmente aquí es donde nos preguntamos lo siguiente: ¿realmente somos bastante fuertes para resistir? Hoy Paco ha hecho hasta lo imposible por mantenerse de pie, por seguir con su vida y no doblegarse ante la adversidad. Cuando le dieron la noticia de todo, su fortaleza más importante fue la de su esposa, quien lo ha acompañado hasta el último momento. Para ese entonces, cuando aún podía estar de pie y salir a cuadro, Paco dijo algo muy importante: decirles que voy bien, cada día me siento más fuerte. Estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida y que también estoy agradecido por eso. No obstante, este tipo de males muchas veces son un albur y no solo depende del tratamiento, sino del metabolismo y también de la propagación de la metástasis, donde las malas células muchas veces son impredecibles y eso puede permear por otras zonas importantes del cuerpo y así acelerar las reacciones químicas, bajando aún más el porcentaje de esperanza. Las apariciones del relator cada vez más fueron esporádicas en 2023. De hecho, en ese año empezó a salir en un programa dedicado a la máquina de Cruz Azul, de la cual es fan, junto al Tito Villa y un reporfan. Ahí participaba a distancia. Sin embargo, al paso del tiempo su cambio del estado físico sería abrumador. Y aquí hay algo muy interesante que señalar. Cualquiera diría: ya déjenlo descansar, no se ve bien. Pero realmente, cuando estás librando una batalla compleja como esta, siempre es bueno mantener la mente ocupada en otras cosas que te llenan de vida el corazón. Por eso Paco, hasta la fecha, sigue participando en este tipo de contenido a distancia desde su casa. No obstante, la última vez que se le vio, sorprendió a todos por la forma en la que el tiempo, la metástasis y las terapias evidenciaron que Paco, a pesar del gran corazón y fortaleza que lo han ayudado a mantenerse de pie, le han pasado una evidente factura, demasiado cara, que debe pagar.
Por eso mismo, es importante reflexionar esta parte, pues quizá muchos de nosotros tengamos problemas en casa, en el trabajo. Quizá muchos de ellos sean nimiedades. Cuando nos ponemos a pensar que quizá nuestros problemas no estén para nada a la altura de los problemas y batallas de personas como Paco Villa. Por eso es importante siempre sentarnos a analizar cómo vivimos, por qué situaciones nos preocupamos, de los problemas con solución y nada complejos del cual nos quejamos, y si realmente vale la pena sucumbir ante los obstáculos sin un grado de dificultad que tiene la vida. Hoy, Paco Villa nos ha demostrado el valor de la fortaleza mental, las ganas de aferrarse a este mundo, de no dejarse vencer por nada y sobre todo, de seguir participando y haciendo lo que más ama, lo cual inyecta una gran dosis de alegría en el corazón. Sin embargo, a pesar de todo, no faltan aquellos que mediante la hipocresía y una descomposición social utilizan este tipo de situaciones para burlarse o envolverse en la capa de héroe, y eso lo mencionaremos a continuación. El medio deportivo mexicano es una basura. El ambiente que se vive allí dentro está lleno de miseria. Y también muchas veces en las redes sociales abundan entes asquerosos que se burlan del dolor ajeno. No entraré mucho en ese tema por gente que su único trabajo es tomar este tipo de casos para ganar likes, burlándose de estos temas. Pero sin duda, la situación de Paco es muy complicada y es inaudito que sujetos como Javier Alacrán tomen esto como una falsa bandera de amiguismo, solo para evidenciar lo rancio que es como persona. De hecho, este es un caso netamente de doble moral. Si nos remontamos al 2012, Carlos Albert, quien ha sido un personaje muy polémico en los medios deportivos, fue despedido de la cadena de ESPN por promover un debate presidencial en ese año. De hecho, solo criticó la forma en la que metían un partido de fútbol en TV Azteca para desviar la atención de un evento importante para México, como el saber de las propuestas de los candidatos que se jugaban el puesto para presidente de México en ese entonces. Acto seguido, la empresa decidió darle gas al comentarista con el argumento de que había atacado directamente a un socio comercial como TV Apesta. A Carlos Albert lo corrieron, pero vea usted cómo son las cosas y cómo se normalizan ciertos actos que para muchos hoy ya pasan desapercibidos. Mientras en ese año la empresa del ratón castigaba a uno de sus talentos que si bien era querido y odiado, como Carlos, comparado con lo que ha pasado con un impresentable como Javier Alarcón, es un gran acto de doble moral. Como ustedes saben, Javier Alarcón llegó a ESPN hace algunas semanas como flamante refuerzo para incrementar los ratings de esa televisora. Inclusive se ha quedado como titular del programa de fútbol picante, siendo quien parece se quedará con el puesto de Joserra, quien ya la edad lo tiene en jaque. En fin, recordemos que Javier Alacrán en su momento arrumbó a Paco Villa, le quitó el papel estelar del Mundial de Brasil 2014 para darle juego al Pollo y a Vaca. Aún así, de alguna manera mantuvieron una relación cordial y ante el hate y la burla que recibió Paco Villa en redes sociales, este mequetrefe mamón lanzó un comentario en X, mismo que horas después borró como el vil mequetrefe que es. Porque muchos se le fueron encima y en las oficinas de ESPN seguramente le llamaron la atención. Su mensaje solo muestra la putrefacción humana de Javier, quien indicó claramente lo que les desea a todos aquellos que se burlan de Paco. Textual dijo lo siguiente: a todos los que se burlan del mal que enfrenta Paco Villa, les deseo de todo corazón que se vayan ahogados o quemados. De todo corazón, no merecen menos. Sí, a simple vista, pareciera una defensa genuina por su compañero de profesión, pero aquí hay un tema. Esa respuesta es de un sujeto que no está bien de sus facultades mentales, que opina con la víscera, que es un nefasto ignorante de lo que sucede actualmente en la sociedad mexicana, donde la fórmula que genera violencia es apagar el fuego con el fuego. Rápidamente, al escribir ese mensaje, muchos se le fueron encima, calificado como desafortunado, desatinado, de un tipo que goza de un puesto importante en una televisora internacional, pero que tiene poco o nulo respeto y mucho menos ética profesional. Pues pregunto, ¿esto es lo que contratan en esas empresas?
como si ignorara el tema de la violencia que se vive actualmente en el país. Había 1000 formas de defender a Paco, pero escogió la que lo define como persona y como un nefasto personaje público. Luego de recibir una tunda en redes sociales, Alacrán, que bien le queda el apodo, tuvo que borrar su mensaje, y como siempre lo hacen estos personajes, hacer como que no pasó nada hasta que el tema se enfríe. Por eso señalamos esta aberración de cómo hay gente en los medios que está fuera de sí. Y comparado con lo que pasó con Carlos Albert, esto es mucho más infame que lo que hizo el otro comunicador. Sin embargo, acá, a ciertos personajes les perdonan todo, pues de alguna manera para esa empresa amerita más un despido a quien promueva un debate, como en este ejemplo, que a quien desee el mal a otras personas y todavía ocupe sus redes para propagar el mensaje. Así es como Paco Villa, un narrador que en su momento estuvo en la cumbre del éxito del fútbol mexicano, arropado por Televisa, ahora libra la batalla más importante de su vida, donde cada día, hora, minuto y segundo es una ganancia importante por permanecer en este mundo, a base de fuerza, espíritu, fortaleza, pero sobre todo mucha fe, la cual jamás perderá, porque en el camino de la permanencia, en la lucha contra este mal, una de las mejores terapias y tratamientos es ser feliz, haciendo lo que más amas, como en este caso participar y opinar sobre fútbol, hasta que se gane esta guerra en este mundo, o se rindan cuentas en otra dimensión. Pero dime, ¿crees que Paco Villa libre esta guerra contra esas células malignas? ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? Después de lo que deseó Javier Alarcón, ¿cómo percibes a este personaje? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.